buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nunca tenemos la certeza de en qué momento estamos entrando a su casa, a su carro o en tantos formatos que podemos encontrarnos en este espacio que ustedes saben, yo adoro. Es un espacio para poder conversar de una manera distendida sobre temas que son importantísimos y que muchas veces nunca están en las mesas de conversaciones y tienen que ver con mi pasión, con la ciudad. Y la ciudad es múltiple, tiene enfoques diversos y en esta mesa he tenido el privilegio de compartir con ustedes visiones muy interesantes, diversas, desde diferentes profesiones, desde diferentes edades y perspectivas. Así que hoy, como siempre, no es la excepción. Yo tengo Hoy día es un poquito especial, porque mi invitado, como siempre, es especial y yo lo valoro mucho, pero casi siempre quien comparte esta mesa conmigo es un viejo conocido, más o menos sabemos la trayectoria el uno del otro, y esta vez es un privilegio para mí, junto con ustedes, terminar de conocer al profe loco que anda en bicicleta, que me acompaña hoy. Él es Eric Barrios y nos conocimos en esta gestión de ciudad justamente en mi rol de concejal y en el rol de vecino activo, que no me cabe duda que Eric es. Así que no me queda más que agradecer tu anuencia para estar acá y disfrutar mucho este momento en que vamos a conversar en esta conversación suelta, distendida, interesante, en que voy a conocerte un poquito más. No será la primera vez, o sea, es la primera vez, no será la última, para que sigamos conociéndonos cada uno en nuestra forma de ver y sentir la ciudad. Pero te admiro mucho, ya lo decíamos un poco antes de entrar a cámara, porque involucrarse en la ciudad, como fue tu llamado, ¿verdad? Hay un problema en el barrio, veo a quién llamo, y en esta ciudad hay que ser perseverante para poder tener atención. Así que eso por un lado. Y luego la valentía, Eric, que tú tienes para un poco subvertir el sistema y movilizarte en bicicleta. Así que cuéntame un poco de ti, primero, además, también, porque me encanta el perfil. Quisiera conocer un poco de lo que tú haces, el profe de qué, porque además sé que es una materia que a mí me viene muy bien. Seguramente me hace falta 1000 cosas que contigo podríamos empezar un entrenamiento interesante. Gracias. Nino, me sacaste una sonrisa con lo del profe loco en bici. Y es que es cierto, al final de cuentas, todo el mundo me dice, para moverte en esta ciudad como la conocemos hoy día, ¿te imaginas moverte en bici? Tienes que estar un poco, nos faltan un par de tornillos muy buenos por ahí, pero yo creo que es bien importante ese poquito de locura para cambiar las cosas con las que no estamos de acuerdo, con las cosas que nos hacen daño. Me encanta, sí. Mi padre me decía, vos sos muy rebelde o loco. Al final de cuentas, yo creo que una combinación de las dos hoy coinciden ambas cosas, ¿no? No aguante más el tema de tránsito, así que bueno. ¿A qué me dedico? Sí. Soy un facilitador en temas de storytelling. Estoy también en una escuela de negocios dando este curso en programas de alta gerencia. He tenido la muy buena suerte de conocer personas muy interesantes en todos los sectores, gracias a esta habilidad que sí parte un poco de mi pasado. Fui publicista, fui director creativo durante mucho tiempo, incluso ya a nivel regional, y eso me fue dando, sin quererlo, como decía Steve Jobs, ¿no? Todo va sumando esa necesidad y esa habilidad de poder conectar con las personas, convencerlos, influirlos. Y hoy día se convirtió en algo muy cercano a mi propósito, que es dejar algo. Dar un poco de legado, el hecho de poder enseñarles a las personas a potenciar las habilidades blandas que ya tienen, especialmente en este mundo donde todo es hoy ChatGPT y lo que fuera, ¿no? Que es complicado. Así que eso, Nino, eso es lo que hago actualmente, y tengo el gusto, el placer de ser disruptivo de la forma de llegar a los lugares donde doy los cursos.
Me encanta. Porque cuando me dicen, ¿qué necesitas de equipo? Sí, que una pantalla, que una pizarra, lo que tú quieras, y parqueo para mi bici. Y te dicen, ¿cómo es eso que andas en bicicleta en esta ciudad? Bueno, ya será tema de conversación, ya les contaré cómo fue el proceso, pero es parte, sí, hoy día, de mi marca personal, de cierta manera. Eso es en términos muy, muy resumidos lo que soy. Bueno, me fascina lo que haces. Gracias. Por supuesto, para mí es un tema muy importante en lo que yo hago. Son habilidades que ciertamente a veces son muy innatas, tal vez ese es mi caso, pero que efectivamente tienen un potencial para poder mejorar, ¿no es cierto? Y para poder usar la comunicación de una manera mucho más estratégica. A mí lo que se me facilita mucho es ser yo, que eso se valora mucho, ¿no es cierto? No te imaginas lo importante que es el factor de autenticidad. Correcto. Cuando tú ves a alguien, por decirlo así, muy acartonado, tu cerebro te dice, no, yo no confío. Porque sin la autenticidad no permitimos poder compartir esa parte de energía que se transmite muy a nivel subconsciente e inconsciente. Totalmente. Entonces, cuando hay algo que a tu cerebro no le hace sentido, no le hace clic, se nota, ¿no? Sí. Ahí va tu amígdala secuestrándote, diciéndote, Nino, no, yo a esta narrativa no la creo, la postura no me gusta, el tono de voz no me gusta. Y sí, esa autenticidad es creo que es lo que más se valora en estos tiempos, porque ya lo decías tú, en tiempos de tecnología, inteligencia artificial, fake news, poder confirmar los hechos, poder autenticar, digamos. Así es. Es tremendamente importante y vital. Así que una pregunta más sobre lo que tú haces, porque siempre me llama la atención, es mucho más fácil a veces, yo he dado clases también, dar el discurso del profe, ¿no es cierto? Y dar las herramientas a quienes están aprendiendo. Y en la vida personal, ¿es posible poner en práctica esas estrategias, esas herramientas? ¿Lo haces conscientemente o simplemente no se hace porque no es lo mismo expresar para terceros que para ponerlo en práctica en uno mismo? Muy buena pregunta. Los contextos cambian. Te aseguro que una Nino es en su mundo profesional y otra Nino puede ser en su mundo más íntimo con amigos y lo que fuera. Pero empiezas a conservar una identidad a través de ciertas técnicas, de cierta parte de conciencia y expresión, y terminas siendo una sola. Para darte una pequeña idea, ¿no? Una de las cosas que manejamos mucho en cada una de las capacitaciones es la preparación de la voz. Eso me hace una falta porque se me agota, se me va. Increíble. Aquí lo vas a ver. O porque no respiramos, o porque no entendemos ciertos temas ligados al paralenguaje, que son expresiones no semánticas, y te dicen, ojo, cómo terminas una frase, que es importante, si es en tono alto, si es en tono bajo, en qué contexto, lo que fuera. Entonces, lo terminas adoptando y adaptando para tu vida global. Fascinante, fascinante, y es al final creo que es interesante lo que se conoce en el mundo donde tú te manejas, la marca personal, ¿verdad? Totalmente. Que es como tu identidad, ¿no es cierto? Y ahí yo claramente, desde la primera vez que hablamos, yo creo que la bicicleta es parte muy vital de tu identidad, por lo tanto de tu marca personal. Es también un mensaje, ¿no? El hecho de decidir salir de lo que la gente espera, dejar el carro y pasarte a la bici, sobre todo en una ciudad que no tiene la infraestructura para poder movilizarte en bicicleta, pero tampoco tiene la fluidez que uno debería poder tener en una ciudad para poder desplazarse. Creo que no hay sentimiento más agobiante, estresante y que te llena de ansiedad el hecho de sentirte atrapado en tu propia ciudad, ¿no? El hecho de que familias enteras han tenido que modificar sus dinámicas
familiares para poder estar Totalmente. a tiempo en el colegio, niños que llegan en pijama al colegio y Al se parqueo estacionan a las 5 de la mañana. exacto, a dormir, una hora no es antes de posible. la hora de entrada, las mamás improvisando desayuno, bueno, todo se afecta desde la nutrición, desde la salud física y mental, la integración familiar, que es tremendo, y esa ansiedad enorme de sentirte que siempre estás perdiendo el tiempo, que queda fuera todo lo que tenga que ver con el ocio, con el poder relajarte, pensar, compartir con más personas o estudiar una carrera, en fin, todo eso es lo que afecta al final y que se va transformando en el resultado de, lamentablemente, nuestra marca como sociedad, nuestra Totalmente. identidad como sociedad, porque es una sociedad que está desarrollándose chiquitita, ¿no? Porque no te da tiempo, porque la gente está su cerebro está muy ocupado en la sobrevivencia diaria que va más allá del sustento. También tiene que ver con el poder llegar a donde quieres llegar y no poder hacerlo a tiempo. Así que cuéntame esa historia, cómo es que de pronto tú empiezas a sentir la necesidad de dejar el carro. No te iba a decir el transporte público porque no hay. Al día de hoy el sistema que hay es muy deficiente, que no te permite realmente decir, bueno, yo dejo el carro y me voy en transporte público, porque tampoco es funcional, lamentablemente. Pero la bicicleta, háblame de la bicicleta. Yo tendría que pensar ahí cerca del 88, 89, que yo empiezo mi vida laboral. Bueno, empiezas ahí, ¿sí? Y la primera confesión que yo me tenía que hacer a mí mismo era que yo soy un muy mal pobre niño. Yo padecía de claustrofobia en aquel transporte público de ese tiempo. Ajá. No te imaginas. Es más, me bajaba de los buses donde estuviera porque ya no aguantaba y me iba caminando a mi casa. Porque no tenía por el otro bus. Claro. Dije, pero no terminaba de entender qué pasaba, porque en ese momento mi aspiración era trabajo para tener carro. Sí. Que de hecho lo primero que me pude comprar en aquel tiempo fue una bici, que me la robaron en la calle. Oh. Bien, y ya carro, bla, bla, bla. Tengo tan presente una escena que vi hace muchos años también, ver llegar a, creo que era un ministro de Economía o de Finanzas de Alemania, que llega a su trabajo, donde tenía la oficina, un señor ya grande, 60 y pico de años, y llega en bicicleta. Sí. Y me Qué quedó imagen, ¿no? esa idea en la cabeza durante mucho tiempo, ¿cómo hace? Sin saber que necesitabas de infraestructura, ciclovía, seguridad y todo eso, pero dije, qué interesante, y si él lo hace, ¿por qué nosotros no? Hasta hoy día, según vemos, tal vez no tan marcado, pero la bicicleta siempre ha sido asociada con pobreza. Sí, no tiene para esto, usa la bici. Ajá. ¿Me explico? Sí. Y dije, bueno, listo. Yo creo que yo empecé a moverme un poquito antes de la pandemia. Y justamente en la pandemia llegó a mí otro impulso de inspiración, de análisis y de toma de decisiones. Me invitan a un webinar que hizo un colega tuyo que se llama Guillermo Peñalosa, si mal no estoy, que es un arquitecto urbanista colombiano. Ajá. Él se dedica a diseñar parques y ciclovías. Alcalde ¿Él fue de alcalde? Medellín. ¿Él fue alcalde? No es Guillermo, pero sí es Peñalosa, no me acuerdo el nombre. Pero Sí. Yo, Peñalosa. Claro, yo tengo una memoria más visual que verbal, entonces yo los nombres soy un desastre. Qué bueno, yo también. Gracias. Y empieza a explicar realmente cómo se diseñan y cómo se implementa la parte de las ciclovías en las grandes ciudades, los tiempos de prueba, de espera para tomar decisiones, lo que fuera, ¿no? Y dije, bueno, ahora empiezo a entender por qué nosotros no tenemos eso. Ya me empezaba a mover en bici, pero fue sumamente difícil, Nino. Me sentí, bajarme del carro a la bici, me sentí perdedor. Me sentí, como te lo dije recién, desgraciado, porque regresé. Ajá. Pero no tenía una base científica, no tenía en mis manos estudios basados en neurociencia, pero yo cada día me sentía mejor.
Yo hacía bicicleta en montaña, venía a tirar de los cerros. Deportivamente. Pero no lo había y arriesgadamente. Más arriesgado posiblemente. Bueno, no sé, pero no lo había tomado como un estilo de vida, como un medio de transporte, un medio para conocer mi país. Y sin quererlo, para inspirar personas. Sin quererlo, porque la verdad es que nunca pensé, lo voy a hacer para ser el influencer de la isla. Nada que ver, eso definitivamente no. Y fui entendiendo y fui creciendo. Dije, en algún momento tendré la oportunidad de acercarme a las autoridades, transmitir conocimiento y mejorar algo que me consta nos genera beneficios a nivel individual, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico, por donde tú lo quieras ver. La bicicleta trae muchos más beneficios en movilidad liviana que a veces incluso el transporte colectivo. Total. Ya lo dejaremos por un lado. Me involucro con el equipo de Ucugua. ¿Qué es la...? Ucugua fue una como gremial de ciclistas urbanos que empezó a gestionar las ciclovías en la municipalidad, con la gente de planeamiento, no sé cómo se llama el departamento. Y fue quizá una de las experiencias más duras, más amargas, de saber qué tipo de personas tenemos dentro de los equipos de autoridad que pueden cambiar la visión de una ciudad. Ahí justamente el aterrizaje fue, no solo no quieren, no les interesa, y empiezas a percibir y a descubrir toda la podredumbre que hoy se materializa de la manera en que tú quieras. La infraestructura carísima que no sirve, que no genera desarrollo, que no genera absolutamente nada, pero que cuesta una cantidad de dinero increíble. Me recuerdo mucho de una frase de Viktor Frankl que dice, si tú necesitas un cambio masivo, empieza por ti mismo. Me encanta. O sea, tenemos que seguir en esto. Sí. Dije, bueno, una golondrina no hace verano, pero esa golondrina va a vivir mejor. Y entonces decido dejar el carro. Por supuesto que no lo tiré, pero mi día a día siempre es una alternativa, ir a dar clases, ir a dar talleres y capacitaciones, venir aquí a donde fuera, a donde me toque, ahí estoy en la bici. Es como muy breve qué es lo que ha pasado, y las sorpresas es que me encuentro de nuevo, tengo la muy buena suerte de que mis talleres, mi enseñanza va para personas de altísimo nivel gerencial. Y te dicen, ¿cómo es posible que andes en bici? Entonces empiezo a contar un poco y me dicen, ¿y nos podrías ayudar a diseñar rutas para que esto algún día, hacer la arquitectura de rutas? Me encanta eso, hay futuro. Mira, sí, yo creo que nosotros necesitamos ver que funciona en alguien para decir, yo tengo un poco la misma visión, y que eso lo puedas expandir, poner en práctica y demostrar que aún con las carencias, aún con la falta de visión, aún con lo que tú quieras, sí se puede. A ver, a mí me toca lidiar cada día en unos 4 o 5 kilómetros con buses, camiones, motos, lo que tú quieras. Justo eso te iba a preguntar, porque ¿cómo es esa experiencia? Yo te contaba, yo soy ciclista, activista de la bicicleta, pero sí tengo mi peso, mi cargo de conciencia de que no lo practico, y las veces que lo he intentado hacer ha sido bastante traumático, porque realmente se siente uno muy vulnerable ante esta ciudad que primero no tiene la infraestructura, eso ya lo sabemos, pero tampoco tiene la educación vial necesaria en todos los sectores que nos reunimos en la ciudad. Entonces, sí, ¿cómo vas sorteando? Primero salvaguardando tu vida y luego encontrando la mejor manera para poder efectivamente trasladarte en bicicleta en esta ciudad hostil. A mí me sirvió mucho comprender el fenómeno de Ámsterdam. ¿Qué eso fue en los 70s, ¿no? Por ahí. Poco antes empezó, pero venía de un caos muy similar a la ciudad. Sí, de hecho te podría decir que ese caos era tan parecido a lo que hoy es Guatemala, o desde hace ya algunos años es Guatemala,
¿Y qué fue lo que pasó? De hecho, Peñalosa decía algo que me hizo mucho sentido y es donde más te comprometes. Estos cambios de movilidad no los va a generar ni el gobierno central ni el gobierno municipal. Lo va a generar la sociedad y lo va a generar la empresa privada. Ajá. Pero O sea, en conjunto, ¿todos los actores? ¿O tú dices que desde la sociedad civil? Por alguien tiene que empezar. Ya. O sea, a ver, si me decís hoy, la MUNI lo va a hacer, quedémonos Se ve sentados, que no. no va a pasar, no va a pasar. Sí. ¿Lo va a hacer el gobierno central? Tampoco. Ellos También. tienen tanto problema que no les interesa. Somos la sociedad y son las empresas privadas. ¿Por qué razón, Nino? Porque yo creo que Guatemala tiene una bendición que a veces se convierte en desventaja, que cada día va reduciendo la espontaneidad de los manejos financieros, de salud, de seguros y lo que fuera. Y cuando vean lo que significa, traducido en economía, en salud, en productividad y en rendimiento, la persona que se mueve en bicicleta y tiene una vida sana, versus la que hoy tiene que lidiar en el tránsito, ir mal, lo que fuera, yo creo que en algún momento eso o cambia o cambia. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo doy testimonio como muchas personas, ¿verdad? Creo que aquí ya lo he hablado, pero yo el año pasado padecí de un dolor de espalda muy, muy fuerte, tenía una contusión muscular y lo que primero me pregunta el doctor es que si yo paso mucho tiempo sentada, el trabajo, ¿verdad?, sedentario y todo lo demás, y yo automáticamente le digo no, porque efectivamente mi rutina no es de oficina, es realmente muy variable, me muevo mucho, entonces le dije que no. Cuando llegué a la casa me percaté que efectivamente del horario laboral, que son 8 horas, 4 de esas horas yo pasaba sentada en el automóvil, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, una baja en mi calidad de salud física, sí. Un gasto en medicinas, en médicos, en todo lo demás, y eso si lo multiplicas por toda la cantidad de gente que tiene que verse sometida, no por una decisión propia, a esta forma de vida, creo que si comparamos una cosa con la otra, es como efectivamente, digamos, regular el tema de las motocicletas. Es urgente porque la cantidad de accidentes que las motos provocan está saturando el sistema de salud. ¿Tú has visto esos números de cuánto le cuesta a un hospital nacional atender a alguien que tuvo un accidente grave de moto? Es un montón. Es un montón, y la gente, o sea, los accidentes en motocicletas son graves, ¿no? Pierdes la pierna, totalmente. Sí, terrible, o tienes que estar rehabilitándote mucho tiempo, y es dramático. La bicicleta, en cambio, o sea, tiene sus riesgos, obviamente. Totalmente. Pero, pues, por algo se llama movilidad suave, y tú dijiste otro concepto que ahorita se me olvidó, pero efectivamente caminar y andar en bicicleta es esa movilidad pacífica, diría yo, en la que se tiene más beneficios que dificultades, ¿no? No, dificultades muchas, sí. Pero que daños. Pero pasa algo, Nino, yo creo que, yo no sé si esto es cultural, si solo pertenece a nuestro país o es un fenómeno a nivel latinoamericano o mundial, donde uno espera, que debería de ser, que nuestra autoridad haga algo por lo que fuera, no por educación vial y lo que fuera, sí. Y no pasa. Me defino también como un bikepacker, como un ciclo viajero. Y eso me enseñó mucho más en temas de seguridad y en temas de movilidad. Es decir, nosotros como ciclistas que llevamos las de perder, porque llevamos las de perder, sí. Yo entiendo, ¿no? Y no critico a quien usa la bici como un medio de movilidad porque no tiene otra solución, pero no se preocupan por su propia seguridad. Sí. Van de noche, con ropa oscura, sin casco, sin luces, sin un espejo. Correcto. Esa es una parte que nos corresponde a nosotros. Yo estuve en un seminario que organizó hace varios años, ya hubo una versión 2, Biciudad, que me imagino que es otro colectivo que tú conoces, y habían ahí activistas, siempre hay gente más extrema, que se oponían a que los ciclistas usaran casco. Porque decían, ¿por qué voy a ser yo el que me tenga que proteger si tiene que ser el entorno, el medio?
Y creo que tal vez como activismo funciona porque es como una llamada de atención muy grande, pero en esencia yo creo que es responsabilidad de uno, así como es tu responsabilidad mantener en orden tu carro, mecánicamente, con las luces funcionando y todo. Creo que el vehículo de la bicicleta también lo requiere y, por supuesto, medidas de protección personal. ¿Qué es lo que se debería, o sea, que no puedes subirte a una bici sin portar? Me imagino que el casco, pero también hay rodilleras, luces. Un espejo, no, ¿sabes una cosa? Un espejo. Mira, ¿viste? Eso es lo que uno no piensa. Y esto lo digo por experiencia propia. Ajá. Yo creo que a mí el espejo me ha salvado la vida unas 4 o 5 veces. Increíble. En ciudad o en carretera. Ajá. Que veo que no se quita el camión detrás, Sí. que siguen la misma trayectoria y nos hemos tenido que salir a los, ¿cómo se llama? A la berma. A los arcenes esos, Sí. para evitar que un tráiler pase encima, ¿no? Sí. Luces, por ejemplo, que Ajá. se vean de día, no de noche nada más. Los reflectivos no son suficientes. No es suficiente. Ujú. Mira, si te puedes poner las luces del árbol de Navidad, Mejor. sí, pero tienen que verte. Total. Tienen que verte. Sí, porque no se ve. No se ve. Y te imaginas alguien, a ver, ¿qué nivel de pilotos tenemos en el transporte colectivo? Ups. No tenemos nada. ¿Qué nivel de seguridad tenemos en muchos aspectos? No tenemos nada. ¿Qué sucede? Pasa a uno la responsabilidad vial de asegurar su vida. Sí. Es cierto que un casco te sirve, posiblemente en un golpe duro no te va a salvar la vida, pero uno más o menos sí. Ujú. Pero el espejo. El espejo, clave. Tenés que llevar espejo, tenés que llevar luces que se vean, tenés que ir con los 5 sentidos puestos en el camino. Audífonos manejando. Audífonos fuera. Y si los usas, A volumen. que no te aíslen de Ajá. la ciudad. Y Por eso, perdón, Sí. la bicicleta tiene dentro de los beneficios a nivel neurocientíficamente comprobados, es que como vas en un nivel de alerta tal, a ver, hagas montaña, hagas ruta, hagas ciudad, lo que hagas, que tu hipocampo se ejercita y generas nuevas conexiones neuronales. ¿Qué significa eso? Que en el momento de subirte a la bici vas tan conectado a todo que sabes que a 100 metros viene una moto, un carro, un camión, te cuidas del hoyo, te cuidas de la persona que se te atraviesa en la mal llamada ciclovía de la Sexta, lo que tú quieras. Ajá. Pero tenés que tener ese nivel de alerta. Yo creo que eso, y toco madera, hasta hoy me tiene vivo. Que así sea. Porque ha sido una experiencia muy difícil saber que en cualquier momento te pasan trayendo y hasta ahí llegaste. Entiendo también, Nino, que uno está aquí en la vida por un propósito y hasta que ese propósito no se termine de cumplir no te vas. Pero para mí la bici es disfrutarme de mi vida. O sea, ya no soy una persona joven. Para mí esto es una inversión en salud. Me encanta. ¿Tú haces diariamente un trayecto que deben ser unos, ¿qué, 6 kilómetros? ¿O no es tanto? Fíjate que es Son más. ¿Más? De mi casa a la escuela de negocios son 11. O sea que solo ese día Es un montón. hago 20 y algo. Ajá. Cuando salimos con amigos, a veces en ciudad, cuando menos nos damos cuenta fueron 50, 60 kilómetros, pero es que no se sienten. Créeme, no se sienten. Vas platicando, vas arreglando el mundo, vas riéndote, no se sienten. Y no te digo cuando hacemos las travesías, que nos vamos a Tepán, o que nos vamos a Xela, o que nos vamos a la costa. Qué hermoso. Me he ido a El Salvador. Y ha sido una experiencia hermosa, realmente. En esos 11 kilómetros, que es un corredor que es uno de los ejes más importantes de conectividad. De norte a sur. De norte a sur, el corredor central, básicamente. Tú hablabas de un trayecto al principio donde has tenido que sobrevivir a camiones, buses. ¿Cuál es el pedazo en este trayecto que es de zona 6 a zona 10? Más duro, porque ¿en dónde te vienes? O sea, te vienes por la calzada vehicular. Yo veo los proyectos, ¿verdad? En el proyecto 44. Eso es para darte una idea por donde está la Fundación Carlos Novela, Sí. donde era la pedrera Antes del estadio. Sí, antes del estadio de Cementos Progreso. De allí al centro histórico, que son más o menos unos 4 kilómetros y algo, es la parte complicada. Tengo que pasar un paso a desnivel de estos famosos. Ajá, donde no existen ni peatones ni ciclistas, porque No. es solo para el vehículo. Solo para el vehículo Sí. y las motos metiéndose por donde no deben. Las motos, ese es otro tema, ¿verdad? Porque Sí, se vuelve complejo. Y luego, cuando ya entro a
las áreas que imaginariamente la MUNI nos vendió como que eran ciclovías, Sí. cuando te toca pasar, porque no están del todo conectadas, ¿no? Cuando te toca pasar una calle, los carros obstaculizan, no todos, tengo que decir que cada día ha habido mejorado un poco la cultura, un poco sí. más de empatía, Sí. y hay carros que paran y otros que les vale chonga. Sí. Esas son el tipo de cosas. Y lastimosamente esa poca definición del trabajo. Tú quieres salir un domingo por la ciclovía y tienes que ir sorteando con gente que está corriendo. Claro, claro. Es que no se hace. Porque Pues es que no tenemos espacios. Es tremendamente peligroso e imperdonable que con tanto tiempo en la misma administración hagan cosas que son casi que criminales, porque si te fijas incluso en las Américas y en la Reforma, esa ciclovía que es como para paseo, con no el trazo correcto, pero los peatones ahí no tienen dónde caminar. Entonces, obligatoriamente juntas peatones con ciclistas. Y eso es tremendamente peligroso. Y es ahí lo que cuentan como metros o kilómetros de ciclovía, que realmente no lo es. Es terrible. No sé si alguna vez has tenido tu acceso, si no me comprometo a enviártelo, del manual que tú tienes que leer para ser ciclista en Ámsterdam. Wow, no, por favor, mándamelo. Nino, es una cosa espectacular, porque de nuevo, o sea, de hecho tienen hasta señalética específica. Claro. Si a ti te atrapa alguien cruzándote una cebra montado en la bicicleta, es multa, por ejemplo. No pasas porque ahí sos peatón, claro. Ahí sos peatón. Claro. Pero si agarran a un peatón metido en la ciclovía, va a multa. O sea, me explico, no es por el hecho de la multa o del castigo, es la cultura educación vial. Y coerción que al final genera una cultura. Exactamente. ¿No? Sí. Eric, querido, el tiempo Se pasó nos fue. volando. Siempre nos quedan ganas de un segundo capítulo, y de verdad que voy a empezar a hacerlo porque siempre se quedan temas pendientes. Yo no tengo más que agradecerte, porque para mí es muy importante no solo dar un testimonio de la teoría, sino que efectivamente tener el privilegio de compartir el micrófono con alguien que lo vive todos los días, que cambió su forma de vida hacia la bicicleta, por ejemplo, y nos queda entonces el resultado y el tesoro grande de querer seguir construyendo y cambiando esta cultura de la que hablamos, que efectivamente se tiene que hacer con una combinación de actores que tienen que ver mucho con el sector público, pero que también viene de la sociedad, de la comunidad, y para eso tenemos que atrevernos un poquito, a arriesgar mucho, pero creo que vale la pena, porque no solo estamos mejorando la calidad de vida personal, sino que dando testimonio real y concreto de que una forma de vida mejor es posible, aún en medio del caos urbano en el que vivimos. Mil gracias, Eric. A ti, gustazo. mi querida Nino. Será Muchas hasta gracias. la siguiente. Gracias.